¿Qué está pasando con el oro? ¿Por qué después de un espectacular 2025 estamos viendo en los últimos días tanta volatilidad? ¿Será el principio de una corrección bajista de largo plazo? Estas son solo algunas de las preguntas que nos habéis hecho en los últimos días y que también, por supuesto, se hacen en los principales medios económicos. El oro está teniendo un 2025, a pesar de las últimas caídas, histórico. De hecho, sube cerca de un 60% desde principio de año, en lo que está siendo su mejor ejercicio desde 1979. Y de hecho, es el quinto mejor año de toda su historia. Para hacernos una idea de la evolución de este 2025, el metal precioso superó los $1.000 la onza en el año 2008, en plena crisis financiera. Tardó 12 años en superar otro hito, los $2.000 la onza, y fue precisamente con la pandemia, con el COVID, en otra recesión profunda de la economía. Posteriormente tardó, en vez de esos 12 años, solamente 5 años hasta marzo de este 2025 en superar la barrera psicológica de los $3.000 la onza ante la guerra arancelaria provocada por Donald Trump. Y solamente 6 meses después, el oro rompe la barrera de los $4.000. Después, en apenas sesiones, subió más de un 10% hasta alcanzar los $4.380. Y desde ahí, fuertes correcciones y alta volatilidad que nos ha llevado incluso a perder los $4.000, aunque parece que en los últimos momentos los volvemos a recuperar. Para poder explicar el ciclo triunfal del oro, podemos remontarnos a 2022, cuando todo empezó. En ese momento, en febrero de ese año, se inicia el conflicto bélico en Ucrania. En aquel momento, Occidente, Estados Unidos y sus aliados enseñan sus cartas de negociación al resto del mundo. Congelan más de 300.000 millones de dólares y euros de activos rusos y enseñan, por tanto, que al resto de países, en el caso de que puedan hacer algo contrario a sus intereses, les corresponderá la misma moneda. Así que los bancos centrales de Asia, de países emergentes, incluso algunos de Europa, empiezan a incrementar cada vez más sus reservas con oro, diversificando y no teniendo única y exclusivamente divisas como los dólares o también activos financieros denominados en estas monedas como los bonos del tesoro, o hablamos también, por ejemplo, del euro. Empiezan cada vez más a comprar y adquirir oro. Y eso ha sido el principal fundamento del ciclo triunfal del oro en los últimos años, la absoluta demanda de los bancos centrales. En este gráfico podéis ver a los bancos centrales que han adquirido más oro en el año 2024. Podéis ver que China, India, Polonia se encuentran entre las principales posiciones, y eso que hay dudas sobre los datos reportados, sobre todo en el gigante asiático. Parece que compra mucho más oro de lo que se publica. Pero no solo han sido los bancos centrales los que han incrementado su interés en el metal precioso. Los inversores institucionales y los inversores retail, los inversores minoristas, también han tenido gran protagonismo en este ascenso meteórico. Entre otros motivos, podemos achacar a la debilidad de las divisas fiduciarias. Divisas que nacieron en el año 1971 consideradas como moneda fiat. En aquel momento se rompe el tratado de Bretton Woods, en lo que se conoce como el shock de Nixon, cuando deja el patrón oro. Es decir, en ese momento en el que se cotizaban $35 por cada onza, estaba anclado a ese valor, y el resto de divisas al dólar, se elimina ante el incremento de la deuda debido a los gastos sociales y al sufragar los gastos provocados por la guerra en Vietnam, y provoca que los bancos centrales del resto del mundo empiecen a demandar más oro debido a la debilidad de las monedas, por esa impresión. Eso provoca que Nixon, ante una retirada masiva de lingotes de oro, genere ese conocido como shock de Nixon. Se carga el patrón oro y, por tanto, desde ese momento ya nacen las monedas fiduciarias. Los bancos centrales empiezan a imprimir cada vez más divisas ante las debilidades económicas de cada región. Eso es un patrón que hemos visto incrementarse en los últimos años, sobre todo a raíz del 2020, del COVID. En este momento es cuando los bancos centrales imprimen más dinero que nunca, cuando la masa monetaria crece a raudales, cuando los tipos de interés están en cero en las economías más desarrolladas. Y como en cualquier otro tipo de activo, cuando hay una mayor oferta, el precio disminuye y el valor que los inversores le dan también. Es por eso que tanto los inversores institucionales como retail empiezan a incorporar más en sus carteras el oro
sobre todo a través de inversiones como por ejemplo a través de ETFs, que les va a permitir diversificar y no tener ese riesgo que genera la inflación, la pérdida de nuestro poder adquisitivo. Pero no solo ha sido la debilidad de las divisas lo que ha provocado este incremento en interés. Hablamos de otros motivos, por ejemplo, los ataques de Donald Trump a la independencia de instituciones independientes, como es el caso de la Fed. Ha intentado presionar por activa y por pasiva a sus miembros para que recorten los tipos de manera agresiva para financiar la deuda de Estados Unidos a un tipo más barato. E incluso ha intentado despedir a Jerome Powell y a Lisa Cook, uno de los miembros clave en el organismo. Además, la guerra arancelaria tampoco le ha hecho un favor. Los estímulos monetarios también han provocado que la masa monetaria y la deuda crezca. Un ejemplo de ello, o el mayor, es la ley One Big Beautiful Bill, aprobada este mismo año por la administración Trump en el Congreso y en el Senado, que va a añadir 3 billones de dólares adicionales en los próximos 10 años. La deuda de Estados Unidos precisamente alcanza ya niveles históricos con 38 billones de dólares, pero la deuda global a nivel mundial ha alcanzado ya los 338 billones de dólares, un hito que desde luego parecía una quimera años atrás. Si a estos estímulos fiscales le sumamos estímulos monetarios, tenemos una combinación explosiva para esa inflación al alza y esa erosión de nuestro poder adquisitivo, como decía antes. Los recortes de tipos en los últimos 24 meses son el segundo ciclo de mayores números de recorte de tipos de toda la historia, solo superado por los 313, un recorte de tipos más en el año 2010, provocado por la gran crisis financiera, aquel en el que puso en entredicho el sistema financiero mundial. Ahora, sin embargo, parece que no hay tantos riesgos de recesión como aquel entonces. ¿Y por qué entonces ha bajado más de un 10% el oro en algunas sesiones? Podemos achacarlo, yo creo, principalmente a una sobrecompra técnica. El activo refugio por excelencia no es normal que suba tanto en algunas sesiones, y es que acumulaba subidas de hasta el 25% desde el inicio del mes de septiembre. Otros lo achacaron al fin de la época conocida en India como el Diwali, en donde los consumidores indios acumulan oro para luego regalarlo en la alta temporada de bodas. Además, la guerra comercial parece en sus últimos instantes. Un acuerdo entre Donald Trump y su homólogo en China, Xi Jinping, ha provocado que la certidumbre económica cada vez vaya más. Así que esto genera que haya una menor incertidumbre y provoque que el miedo se reduzca. Pero sinceramente, creemos que ante la falta de alternativas, el oro seguirá estando en las carteras de inversión de los clientes. No vemos que las principales divisas vayan a tener una subida importante en los próximos años. Creemos que el crecimiento de la deuda seguirá, que el gasto público aumentará. En Estados Unidos creemos que seguirán esos ataques de Donald Trump, que los recortes de tipos de la Fed, a pesar del último portazo, también continuarán. Que en Europa, antes o después, seguiremos viendo crisis fiscales y políticas. Este año lo hemos vivido con Francia, pero veremos a ver durante los próximos ejercicios si España, Italia o incluso Alemania no son algunas de las regiones que lo sufren. En Japón, la debilidad del yen es algo que es sostenido en los últimos años. Parecía que estaban subiendo ya tipos de interés y que tenían medidas más restrictivas. Sin embargo, la nueva primera ministra del país ha comentado que quiere aumentar todavía más el gasto público. Con todo ello y con una renta fija que nos parece poco atractiva en los niveles actuales, dado que con la inflación que esperamos de cara al futuro perdemos poder adquisitivo, el oro ha ganado cada vez más terreno en esas carteras. Decía JP Morgan que ya las carteras de inversión modelo del 60% bolsa, 40% renta fija, tendrían que ahora denominarse 60% bolsa, 20% renta fija y el otro 20% restante en oro. Algo que desde luego defiende también uno de los inversores más legendarios de la historia, Ray Dalio, que habla precisamente sobre estos ciclos de deuda y la caída hegemónica de Estados Unidos como líder mundial. Ante todo esto, a pesar de las correcciones a corto plazo, pues en el largo plazo, mientras que se mantenga esta incertidumbre, mientras la deuda siga creciendo, mientras la masa monetaria también lo haga y mientras que no veamos que las divisas y en general la economía crezca tanto que nos permita tener todos nuestros activos en renta fija o en renta variable, creemos que el oro continuará la senda alcista.
Esta semana había una de las reuniones más importantes a nivel anual. De hecho, era la Asociación del Mercado de Metales Preciosos que se reunía en Kioto y que hablaban sobre un nuevo ciclo alcista en el oro. No lo que venimos ya en los últimos años, sino lo que se espera de cara a los próximos ejercicios. Una encuesta entre los delegados pronosticó un aumento del 27% en el precio del metal en los próximos meses. Y los veteranos reflejaban que la última vez que se celebró esta conferencia en Kioto, en el año 2008, empezó la crisis financiera mundial y eso provocó un fuerte mercado alcista, algo que parecía profético. Nos parece interesante que también hayan observado que para la cobertura ante riesgos como pueda ser la caída de la inteligencia artificial o la subida en el precio del petróleo o la inestabilidad económica global, incorporar oro sea precisamente para esos clientes más conservadores. Por último, yo siempre digo que el oro, desde el año hasta el año 2022, era como un mejor amigo en el que siempre íbamos cuando había un problema, en el que llorábamos las penas y arrimaba el hombro, ese activo refugio por excelencia. Desde el año 2022 ese mejor amigo además salía de fiesta como el que más, salía de fiesta hasta el último, y es que hemos visto años en los que el oro, como en este 2025, ha liderado las subidas del mercado. En esa discoteca en la que el oro aguanta hasta el último, también hay más activos, porque hay barra libre, que podríamos decir, y ha permitido que las bolsas, que la vivienda o que el Bitcoin también aguanten casi hasta el final. Veremos a ver cuál es el camino del oro durante los próximos años, pero también parece que le cae bien a todo el mundo, porque mientras que Estados Unidos es el país que más reservas tiene en Fort Knox, con más de 8.000 toneladas calculadas, estamos viendo que otros países desarrollados, como Alemania o incluso China, que cada vez va incorporando más oro, también le interesa, y que cada vez lucha más por cambiar esa plaza hegemónica de Londres como bóveda a nivel global en lugar de Shanghái. Como digo, veremos qué nos deparan los próximos años, pero en el entorno actual creemos que poco a poco el camino seguirá siendo alcista.